vamos a empezar un poco por el origen del Estado, que siempre se asocia se cree o se dice históricamente que empieza en Roma. Me gustaría dar un poco la palabra, en primer lugar, al profesor Miguel Anxo Bastos sobre cómo nace el Estado. A ver, es un tema debatido. A ver, yo no creo en lo que llama Yozán Aroni el cuento de la cigüeña, ¿no? A los niños normalmente se les contaba que venían de una cigüeña, por lo menos en mis tiempos, que nacían de una cigüeña y que venía así una cosa que era muy buena y que nos traía así un pico, que nos dejaba allí. Bueno, Yoram Azoni dice que en el Estado sigue usándose el mito de la cigüeña, se sigue insistiendo en las facultades, sigue insistiendo incluso en niveles avanzados que nacen un contrato. Y se juntaron un buen día la gente, se dio la mano y decidió ceder su soberanía a un ente, ¿no? Y sigue la gente creyendo en el cuento de la cigüeña, a pesar de que la mayor parte de los que estudian esto saben que es falsa. ¿Cómo nace el Estado? Es que hay dos momentos. A ver, hay varios momentos. Uno, el Estado prístino, que estudian los antropólogos, ¿no? Que cuando se pasa de la no estatalidad, o sea, de la anarquía, de los pueblos, de las tribus, ¿no? Claro que se conservó hasta el día de hoy, en algunos pueblos concretos, a un modelo de dominio, de aparición de un aparato. Hay varias teorías, bueno, las teorías del gran hombre, que estudian los antropólogos. Yo me quedo con la teoría de un antropólogo que se llama Carneiro, Robert Carneiro, que es un profesor americano de origen portugués, que es en la teoría de la circunscripción. Básicamente, el Estado nace en sitios como encajonados, como en cajas, ¿no? Es decir, sitios que se pueden cerrar fácilmente por desiertos y que tribus de conquistadores, digamos, simplemente subyugan a la gente, ¿no? O sea, básicamente, esto también lo explica Michael Mann, por ejemplo, en las fuentes del poder social. Bueno, pues las tribus de gente que va a caballo, que anda por allá a hacer daño, encuentra un sitio cerrado y dice, ¿por qué vamos a andar todo el día corriendo de aquí para allá? Vamos a cerrar a esta gente y vamos a hacer que nos pague tributos. Esta es la idea del origen del Estado. La conquista violenta. Aunque hay versiones alternativas. Y normalmente, por ejemplo, en el último libro, creo que Graeber combina un poco las dos, bueno, cierto consenso, pero normalmente cierta dosis de violencia tiene que haber. Mayor o menor. Pues puede combinarse una cosa con la otra, pero yo creo que nace en última instancia de la violencia. Es muy difícil. Antes hablaban de Egipto ustedes. Es muy difícil que la gente así voluntariamente decidieran que le dieran latigazos para construir pirámides, ¿no? Es decir, tuvo que haber algún elemento, pues algún tipo de fuerza externa coercionada, la tesis de la conquista también, que explicaba ya Ibn Khaldun y otros autores, ¿no? Pero esa es la idea. Nace de una conquista. Es el momento de la aparición del poder político. Después hay varias formas de poder político. Hablan de Roma. Roma no era un Estado. Eso yo lo dijo muy bien don Álvaro II, sobre un ensayo que tiene sobre la no estatalidad de Roma. Porque Roma no domina el territorio. Roma domina unas cuantas ciudades. Pero, por ejemplo, los que somos gallegos, como el señor Insúa y yo sabemos, no podemos explicar cómo se hace una muralla en Lugo en el siglo III. ¿Qué enemigos tenían los romanos en aquel momento? Pues la gente de la zona que no quería ser dominada. Don Félix Rodrigo también tiene algo de esto. Es decir, que no empieza a hablar de Estado, así no empieza a haber un dominio del territorio hasta avanzado en el siglo VIII. Antes era muy difícil dominar todo el territorio. De hecho, los árabes cuando llegaron al norte de España no fueron capaces de conquistar el territorio, conquistaron unas cuantas ciudades. Bueno, entonces digo, Roma es una forma de poder político, las polis griegas es otra forma de poder política. Los imperios antiguos son formas de poder político, pero no son estados. Y cuidado, el Estado no es universal. En el sentido, el Estado, el poder político aparece en unos sitios concretos, pero no se extiende a todo el globo, no se extiende a todo el universo. Siguen existiendo durante siglos espacios de no estatalidad. Lo explica, por ejemplo, James Scott, ¿no? En sus trabajos. Tiene un libro precioso, está traducido ahora como se llama Contra el Estado. Le echa la culpa del Estado al grano, al maíz, al trigo y al arroz. Por generar excedentes que permitían mantener tropas y subyugar a la gente. Es un libro precioso. Pero bueno, es decir, hay formas de poder político. Digamos que en el debate con la forma de Estado moderno. El Estado moderno es una forma de poder política, pero es la forma de poder política de nuestros tiempos. Esto se discute. Yo creo que nace con Westfalia, cuando aparece el concepto moderno de soberanía, cuando encima del rey no hay nada. En la Edad Media ese fenómeno no se daba. Los poderes, había homenajes ligios, había un montón de cosas entrecruzadas de la forma que no había un rey que dominara el orden. Un rey podía ser perfectamente vasallo de otro rey en algunos territorios y los reinados se compraban y se vendían, o se intercambiaban por bodas, o se hacían un montón de fusiones o desfusiones de este estilo. El Estado moderno dicen bueno, estudian otras cosas, Perry Anderson, otras cosas, que nace
con la aparición de la burocracia moderna. Esto es, cuando aparece un Estado permanente y cuando aparece un Estado abstracto, o sea, una corporación. Igual que una empresa es una corporación que tiene vida más allá de sus componentes, se pretende crear la ficción de que existe un Estado más allá de las personas que lo componen. Se transforma de un Estado personal, patrimonial, en el que pagamos tributo a un rey, a una reina, a un conde, a un duque, a un marqués, se le paga a un ente abstracto que supuestamente somos todos. Eso fue un gran cambio, pero realmente no somos todos. La historia de las élites sabe que sigue siendo una minoría dominante, la que domina los países, la que extrae tributos y rentas del resto. Simplemente el Estado moderno es una forma evolucionada pues, del poder político, es una forma de poder, eso sí, muy sofisticada y muy difícil de desentrañar. Estos son los tres momentos que veo yo en el poder. Y si quieren hablar del Estado después, hablamos del Estado moderno. Pero yo prefiero referirme a todas estas formas como formas de poder político. Quería preguntar ahora a Pedro Insúa si él un poco sostiene también la misma visión que el profesor Anso Bastos. ¿El Estado aparece con la religión o es un fenómeno de tipo espontáneo, un fruto del orden espontáneo? Recientemente leía a Harari en Homo Deus que decía que el Estado era consecuencia de la propiedad y que la propiedad privada aparece con la revolución neolítica, cuando se empieza con la agricultura, la ganadería y se amurallan los espacios y deja de ser el hombre cazador-recolector y entonces empieza la división del trabajo, las sociedades complejas y aparece la religión y unirías desde la antropología esa visión de que el Estado es consecuencia también del modelo sedentario de sociedad con agricultura y con la protección y amurallamiento de los campos y de las ciudades y la aparición de las ciudades, las ciudades civilizadoras, entre comillas, es el origen del Estado, ciudades-estado, y unido a la religión, los sacerdotes que prevén los eclipses y que así pueden también un poco manipular a la sociedad desde esa visión más o menos, por así decirlo, esotérica. ¿Cuál es tu visión, Pedro? Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con lo que acaba de decir el profesor Bastos. Y hay una dosis siempre de violencia en el origen del Estado y el origen del Estado implica estructuralmente, al margen de la génesis. La génesis es muy discutible, pero la estructura ya no tanto. Lo que es el Estado actualmente, cómo actúa el Estado como un cuerpo administrativo, que precisamente supone la distinción gobernantes-gobernados. Sea como fuera las fuentes de ese poder y cuál es el origen del poder, el caso es que hay una distinción nítida, clara y distinta entre gobernantes y gobernados y además una jurisdicción de esos estados se pueden ver reflejados perfectamente en un mapa, ¿no? Mapa mundi, mapa político, pues se ven perfectamente, es una intuición, digamos, intelectual, que diría Kant que no son posibles, pues en este caso son más o menos posibles, hay una intuición intelectual, o sea, podemos percibir a través de la vista pues lo que son las fronteras, que es lo característico de un Estado, hasta donde persiste su jurisdicción a través de la distinción gobernantes-gobernados. Hay un ordenamiento jurídico, hay unos tributos, hay unos atributos de la soberanía, que en términos de Bodino, ¿no?, que son los que definen a un Estado. Y eso es claro y distinto. Sabemos perfectamente quién nos pone los tributos, sabemos perfectamente cuál es la jurisdicción de, por ejemplo, España, con unas fronteras muy delimitadas, muy decía Hume, ¿no?, hablando de cuestiones políticas, tal, muy, como decía Hume, decía muy celosas. Unos límites muy celosos tiene el Estado. En cuanto entras en un Estado hostilmente, el Estado sabe dónde está el trato y dónde no. Las fronteras son unos límites muy precisos, que, digamos, esa precisión no es tan fácil de encontrar en el mundo de las ciencias y de las disciplinas, esa definición tan celosa, ¿no? Entonces, desde el punto de vista estructural, ¿cuál es su origen? Bueno, pues eso es lo debatible, ¿no? Lo debatible. Ahí está la teoría antropológica de Marvin Harris, por ejemplo, los estados prístinos, efectivamente. Yo soy más de la línea de Bueno, ¿no?, de Gustavo Bueno, en un primer ensayo sobre las categorías políticas, ¿no?, en la que hay un núcleo del origen del Estado, una forma de organización, que es la organización estatal, que en principio es inconmensurable, no tiene nada que ver en su generación con lo que es una religión, que es otro fenómeno distinto, también que de origen antropológico, pero diferente. Y el Estado tiene que ver con
un orden alternativo a la tribu, a las sociedades tribales, que llaman los antropólogos también, ¿no? Es decir, en que rige, digamos, las relaciones de parentesco y rige otro orden diferente. El Estado precisamente es la negación de eso, la negación de la tribu, la negación de la relación de parentesco como definidor de la jerarquía. Empieza una clase que se distingue, que impone sobre otras clases, pero hablo en términos marxistas, pues un orden en función y es capaz de organizar esa sociedad y dirigirla a lo que se supone un bien común. Y es capaz de esas partes que son divergentes en principio, partes que son de origen diverso, desde el punto de vista tribal, desde el punto de vista, es capaz de cohesionarlas, que converjan sus intereses al margen de las divergencias, capaz de neutralizar las divergencias. Estoy hablando en términos de lo más abstracto posible. Neutralizar las divergencias de las distintas partes sociales y dirigirlas hacia un fin cuyo presencia de ese fin tiene las partes gobernantes. Es capaz de someter a los gobernados y de hecho lo hace. Este es el hecho del Estado, por así decirlo, el factum del Estado. Los estados han sido y siguen siendo. En factum, es una realidad social. No toda sociedad se reduce al Estado, pero todo Estado es social. Y esa sociedad, lo que supone el tratamiento abstracto político del Estado es que hay unos que gobiernan y otros que son gobernados. Y esos que gobiernan son aquellos que son capaces de imponer leyes a los gobernados. Y esa distinción es un hecho social. Entonces, claro, después, ¿cómo se organiza ese gobierno? Generalmente es una mixtura, como decía Aristóteles ya, y todo Estado es una mixtura, es un híbrido, ¿no? Es la realidad, la realpolitik es la realidad de la hibridación entre unas oligarquías, como decía Miguel Ancho Bastos, ¿no? Unas oligarquías que pueden estar justificadas por la monarquía, por los reyes, digamos, por el poder real, por el poder civil expresado en forma de rey, que hasta la Revolución Francesa pues ha sido el modo dominante, pero claro, la monarquía tampoco es una realidad. Son formas ideales, de definición ideal. Y gobierna uno, nunca gobierna uno, siempre es un grupo. Nunca gobierna uno. El concepto de monarquía es tan ideológico como el de soberanía nacional. Igual, porque tampoco gobierna la nación. Siempre son grupos. Son grupos. Lo que pasa es que la justificación forma parte de la propia formación del Estado. Entonces, la monarquía, los atributos del rey, el rey, pues, en sentido de Filmer, por ejemplo, pues, heredero de Adán, etcétera, todo esto que después criticará Locke, todos estos asuntos son formas de justificar esa diferencia, esa distinción, mejor dicho, entre gobernantes y gobernados. Pero la distinción es una realidad indubitable. Prácticamente como entre dos puntos se puede trazar una recta. Es decir, casi axiomática o prácticamente. Es decir, hay unos gobernantes y unos gobernados. ¿Cuál es el origen? Pues bueno, hay, por ejemplo, en los partidos de Alfonso X avanza una teoría acerca del origen del Estado muy ingeniosa, bueno, que está un poco en la base de lo que es el contractualismo en parte, ¿no? Que los hombres, digamos, la fuerza de los hombres está en la masa, porque como no tienen fauces, está un poco en la línea de Platón, ¿no? Del Protágoras, no tienen fauces, no tienen garras, la naturaleza no se ha dotado, digamos, de unas dotes, de unos atributos que sean suficientemente a nivel defensivo, pues para imponerse. Entonces, la manera que tienen los hombres de imponerse en el medio natural es la masa, pero la masa no puede ir como cada componente de esa masa tiene unos intereses diferentes, tiene que ser dirigida por un líder. Entonces ahí pues hay una especie de pacto social en el que se produce la necesidad del gobierno de esa masa, porque la masa por sí misma no puede gobernar, ¿no? Porque cada uno tiene sus intereses, divergirían y se disolvería. Entonces, por necesidades naturales, digamos, es la línea la vía del zoopoliticón, del Estado como una realidad natural que surge necesariamente por la masa que representan los hombres como animal.
¿no? El animal se impone a través de la masa. Frente a la idea del origen del Estado a través del pecado, que era la idea austiniana y tal, y que viene a corregir Aristóteles, ¿no? Bueno, entonces, en definitiva, sea como fuere, como se origina el Estado, el hecho del Estado implica una distinción entre gobernantes y gobernados, que es la esencia del Estado, sea como fuere, como se origina. O sea, yo voy más a la estructura del Estado que a su origen. La cuestión está en su estructura y la necesidad de su estructura. Y entonces, en esa estructura del Estado, existen un montón de ideologías en torno a esa estructura, a esa forma estructural del Estado, a esa tecnología que implica el Estado, de dirigir a los hombres a unos fines comunes, una serie de ideologías que justifican esa estructura. Entonces está la monarquía, durante toda la Edad Media, pero después lo que avanzaba Bastos, pues claro, en la Edad, y que rompe un poco, un revolucionario, que rompe un poco la forma ideológica que justificaba esas formas de organización política, ¿no? Que es pues la nación como sujeto soberano. Eso es una cosa desde el punto de vista político muy ambigua, porque hemos dicho al principio que el Estado surge contra la etnia, que es la destrucción de la etnia, la destrucción de la organización étnica, para formar para congregar una serie de gentes que son, desde el punto de vista étnico, variopintos. Entonces, el poder del Estado da igual un poco quiénes estén siendo gobernados desde el punto de vista étnico. Esto es lo que implica el Estado. Cualquiera puede ser, cualquiera desde el punto de vista étnico está integrado en la sociedad política. Pero es que la nación resulta que vuelve ese concepto de nación étnico, esa etnia, la etnia, vuelve, pero como justificación de la política. Entonces, en la Revolución Francesa lo que ocurre es que digamos que los derechos políticos se expresan a través de la nación. Sí, si te parece, Pedro, que antes de pasar a la Revolución Francesa quería tratar un poco el origen de la monarquía hispánica. Entonces, si te parece, voy a dar el paso a Antonio, un poco para hablar qué opina él sobre el origen del Estado. Antonio, yo supongo que tú, que has estudiado mucho por tus libros la psicología del poder y las posibles incluso patologías de los poderosos detrás del poder, sea en su modelo monárquico o césaropapal o modelos, por así decirlo, más orientalistas, tú hablas de que hay una deformación de la mente detrás de muchos de los poderosos, es decir, unos delirios de grandeza, una megalomanía, y haces como un estudio psicopatológico de muchas de estas figuras a lo largo de la historia. Nerón, Calígula, muchos sátrapas, es decir, me parece esto también interesante porque tú partes de la visión de que el Estado es un instrumento de construcción de la civilización, es decir, una herramienta de la oligarquía gobernante, es decir, como una pantalla, es decir, un mero parapeto, pero que el Estado que propicia, por así decirlo, ese imperio, porque todo Estado que aparentemente empieza como ciudad-Estado o un modelo como de contrato social, de pacto, acaba siempre derivando en un imperio, sea en Grecia con Alejandro Magno, sea en Roma, que empieza como república. Entonces, desde tu punto de vista, entiendo, Antonio, tú partes de la idea de que la sociedad es un orden espontáneo, la sociedad humana es un fenómeno espontáneo, por lo tanto, aquellas personas que intenten ordenarla o aquella persona que intente ordenarla ya implicaría una patología mental, porque el Estado no representaría a la sociedad ni al pueblo, entonces no se puede planificar la realidad. Cualquier intento de planificación de la realidad sería un delirio. Porque partimos de que existe ese orden espontáneo. Todo tuyo, Antonio, poco, ¿cuál es tu visión? Sí. Bueno, yo en mi obra, El Minotauro en Alcácer, básicamente me centraba en una serie de personajes concretos que detentan un grandísimo poder, ¿no? Y esa impunidad que les otorga el poder por pertenecer a las instituciones del Estado les permite, pues, hacer lo que les dé la gana, ¿no? No estoy diciendo con que todos los dirigentes del Estado, que por desgracia son muchos, sean unos psicópatas, ¿no? Pero sí que el origen del Estado, ¿no? Que es un poco la pregunta inicial que nos hacías, es, pues bueno, muy difícil. No sé si lo de la cigüeña, ¿no? Que comentaba Ancho Bastos, pero es muy difícil de determinar. En todo caso, sí que hay una voluntad por parte de los seres humanos, ¿no? Que es la voluntad de poder.
Que exista el Estado quiere decir que hay una serie de individuos que quieren ejercer su voluntad sobre otros individuos, que quieren que los otros individuos se dobleguen a sus propios intereses egoístas, personales, ¿no? Que pueden ser intereses de bienestar económico, que pueden ser intereses sexuales o intereses de todo tipo. No hay una voluntad de dominio, con lo cual ya el Estado nace como un ente perverso, en tanto que el Estado solo se puede justificar mediante el uso de la coerción, mediante el uso de la fuerza física o del engaño. Claro, el engaño puede ser descubierto, el engaño puede ser menos efectivo. Siempre al Estado le queda el uso de la coerción, de la fuerza. Por eso, la institución primordial del Estado, decir Estado es igual a decir ejército, ¿no? Básicamente es eso. Y a mí me parece del todo inmoral el hecho de que exista un Estado. Por eso yo me posiciono totalmente en contra de la existencia de cualquier Estado. Porque el hecho de que exista un Estado permite la existencia de psicópatas que inician guerras, que obligan a los demás a trabajar para la recaudación de impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, yo estaría más con Marx, sin ser marxista ni mucho menos, fundamentalmente, ¿no? Porque los estados que aplicaron las ideas de Marx derivaron en estados totalitarios, dictatoriales y terribles, pero Marx decía que el Estado es poder y no razón, que es poder y no bienestar, ¿no? Muy lejos, por ejemplo, de lo que decían Cicerón o Kant, que se basan pues, en lo que antes comentaba el señor Bastos, ¿no? Que es la comunidad de derecho, ¿no? En ningún momento es que las personas se reúnan para crear un Estado, ¿no? El Estado siempre nace, por las razones que sean, geográficas, por la coyuntura histórica, pero siempre nace por el deseo de una minoría de controlar un territorio y, sobre todo, controlar a la población para aprovecharse de ellos, ¿no? Por ejemplo, me parece muy estúpida, ¿no? La frase de Hegel que dice que el Estado es la conciencia del pueblo. Nada más lejos de la realidad. El Estado es precisamente la oposición al pueblo, ¿no? Es todo lo contrario del pueblo. El Estado siempre se erige en contra del pueblo, al que parasita y al que explota. Y también me parece muy estúpida la afirmación de La Salle, este religioso que decía que el Estado era la gran asociación de las clases pobres, ¿no? Hay una cierta tendencia que viene precisamente del marxismo y de la izquierda de creer que el Estado es un ente benefactor hacia con los ciudadanos, ¿no? Y esto es una trampa, porque cualquier regalo que otorga el Estado siempre va a ser un regalo envenenado. El Estado siempre busca mantener el poder e incrementar ese poder. Y un ejemplo es el estado de bienestar, ¿no? El estado de bienestar son una serie de caramelitos que el Estado le regala, entre comillas, al pueblo, porque es el pueblo el que lo paga, y evidentemente de esta manera consigue magnificar el dominio sobre los ciudadanos, o mejor dicho, súbditos, ¿no? Bajo mi punto de vista. Por lo tanto, yo no quiero que el Estado aparezca como algo que está ahí, que siempre tiene que estar ahí y que tenemos que hablar de cómo es el Estado, de las formas que tiene el Estado, ¿no? Y no. Yo creo que hay que empezar a hablar y a trabajar de cómo nos podemos liberar del Estado. Hay que decir que los primeros estados o protoestados son de hace unos 5.000 años, por lo tanto, el Estado es un fenómeno relativamente reciente en cuanto a la historia de la humanidad, ¿no? Muy reciente. Si tenemos, bueno, pues 250.000 años, pues imagínense lo que suponen solo 5.000 años. Y eso en determinados territorios del planeta, porque la mayoría del Estado es un fenómeno muchísimo más reciente. Pero claro, tampoco quiere decir que las sociedades humanas que vivían sin Estado fueran maravillosas, ¿no? Porque claro, si existe esa voluntad de poder que uno puede ejercer con su familia, con sus vecinos, evidentemente, pues el mal no va a desaparecer. Yo creo que el Estado sencillamente es la organización mediante instituciones del deseo de ejercer la voluntad de poder sobre los demás. El Estado, el poder, es el gran mal, como ya decía el Apocalipsis, ¿no? El Estado debe ser erradicado, pero claro, para ello necesitamos crear una serie de individuos con valores, con moralidad, autoconstruidos, con deseos de libertad, con responsabilidad,
tenemos que conseguir el deber cívico, ¿no? El coraje para defender nuestra libertad frente a los demás, porque si no, incurriremos en la anarquía entendida como algo negativo, en el caos, ¿no? Yo sí que creo en que podemos racionalmente construir una sociedad mejor, una sociedad sin Estado, no basada en la coerción, sino en la libertad de conciencia, en las libertades políticas, ¿no? En una sociedad democrática y, evidentemente, al margen de cualquier institución coercitiva, ¿no? Con vuestro permiso, y en relación a lo que acabas de decir, Antonio, se me ocurre una explicación alternativa. Sí, quería... Una explicación alternativa a la idea de Estado en sentido político, sino, por ejemplo, imagínate dos personas se ponen de acuerdo en entablar una relación. Una de las personas, no lo sabemos todavía, es más dirigista, más líder, más lo que hay que hacer, mientras que la otra persona es más laxa, ¿no? Pero esto traerá consecuencias en el futuro de la relación. O sea, cuando dos personas entablan una relación que se supone que será más o menos larga, están creando un espacio mental para que haya una representación del Estado, pero no en el sentido literal que habéis propuesto, sino el estado mental a través del cual dos o más personas se articulan. Quiere decir, dos o más personas, quiere decir dos rasgos de carácter, suponiendo que hayan dos personas, dos rasgos fundamentales de carácter, y si hay más personas incurriendo dentro de ese espacio, pues tantas variantes de carácter como personas pueda haber. Entonces, ¿qué ocurre? De natural, así a grosso modo, habría dos tipos de personas. Las personas más racionalistas, más apolíneas, más las que conciben cómo debe ser la convivencia, qué hay que hacer para favorecer cierta convivencia, qué proyectos tenemos, etcétera, etcétera. Y luego habrá otro tipo de personas que son más laxas, son más... No piensan tanto en el largo plazo, sino en el bienestar compartido sin mayores ambiciones, ¿no? Vale, entonces, en ese espacio mental compartido, la persona que tiene más necesidad de que haya un Estado es la persona que mentalmente está más predispuesto a dirigir y a legislar. Entendiendo que estos rasgos de carácter son mucho más anteriores que la existencia del propio Estado. Con lo cual, la existencia de los estados es la consecuencia del desarrollo del carácter de las personas. Teniendo en cuenta que, en este grosso modo, yo he propuesto dos variantes, o sea, dos formas. Una forma muy dirigista, muy legalista. Las personas, cuando se han planteado un proyecto común, pues hay mentalidades más policíacas, más de control, y hay personas que son más laxas en cuanto a la percepción de resultados, ¿no? O de las cosas que hay que hacer para obtener el resultado. Entonces, claro, un Estado, volviendo a la definición que habéis estado manejando, pues es la unión de todas las formas de ser de las personas que incurren en ese espacio común que llamamos Estado. Es lo que yo entiendo, ¿no? Otra cosa es que las personas o esta relación de las personas con el Estado del cual forman parte tengan momentos de desgaste y el propio Estado, el propio sistema, se las ingenie para adoptar nuevas formas de control o de coacción o de condicionamiento de comportamientos de acuerdo a un supuesto proyecto que se tiene, que es la legitimación del Estado. Así, a grosso modo, ¿no? Claro, dices, bueno, entonces, ¿cómo se las ingenia el Estado para pervivir? Si cuando le hemos visto el percal, el propio Estado se las ingenia para reinventarse y generar un nuevo tipo de coacción, para mantener la cohesión y la obediencia, ¿no? O, por ejemplo, yo en este sentido, yo veo el tema tecnológico, y lo hemos visto a partir de los confinamientos y de la pandemia y tal, es que el elemento sanitario va a ser o está siendo el elemento cohesionador de lo que entendemos que es un Estado, que quizás en un primer momento fue proteger el espacio común a través de ejércitos y fronteras, y luego, como por ejemplo lo que estaba comentando ahora, de estos 3 años en los que la presencia del Estado se ha hecho a expensas o gracias a el tema de la salud.
Y me imagino que dentro de un tiempo, cuando se implementen las nuevas tecnologías como modos de control, el Estado habrá encontrado su forma genial de pervivir y de permanecer en el imaginario colectivo. Porque si no fuese por esta renovación, ¿cómo se sostiene el Estado? Me imagino, o sea, en el sentido de legitimación psicológica. Esa es la pregunta que... ¿Puedo contestar? Sí, por favor. Se mantiene a través del aparato de hegemonía, en mi opinión. Sí. No sé si querías decir algo. Digo, para responder. A ver, antes hablábamos de sacerdotes y de religión. Yo creo que la religión es un hecho externo al Estado. De hecho, las tribus, los pueblos sin estados tienen algún tipo de religión natural. Un fenómeno pues puede ser debido a muchos factores. Aquí no es cuestión de debatir, ¿no? Lo que sí que sé es que los estados se apropian de ese fenómeno, igual que se apropian del fenómeno de dinero que es previo a ellos. Se apropian y lo usan a su favor, ¿no? El dinero, el intercambio también lo usan a su favor. ¿En qué sentido? Lo que antes hablaban ustedes de Egipto. No, bueno, pues Egipto lo primero que hacen los conquistadores, quien quiera que fuera, es construir una clase sacerdotal que se dedique a loar y a cantar el poder del faraón y identificar al faraón con la divinidad y establecer todo un conjunto de métodos y técnicas de control para someter a la población, empezando por la escritura. La escritura, los primeros escritos no son versos de amor, no son poemas, son registros fiscales. Básicamente, es un mecanismo de... Ya creo que era Woody, estos decían que la escritura es un método de dominación, es un arma de poder, simplemente para tener registros, censos y cálculos y cómputos. Después usa, por ejemplo, la trigonometría, el cálculo, ¿no? que inventan los sacerdotes egipcios, los triángulos y estas cosas todas que inventaron. Es para calcular superficies, para tributar. No es por amor a la belleza del número. Después Euclides y esto lo cogerían, pero son inventos que se hacen para dominar a la población, establecen censos, establecen registros, establecen, pues bueno, controlan los acueductos y otras cosas así, y construyen toda una ideología alrededor. Es la teoría del intelectual de corte. Eso Burkhardt, el historiador, en este libro que tiene sobre el Renacimiento, la cultura del Renacimiento, el primer capítulo se llama el Estado como obra de arte, y es por algo, es decir, los gobernantes siempre contrataron a los mejores historiadores, contrataron a los mejores artistas, contrataron a los mejores pintores, contrataron a los mejores escultores para glorificar al poder. Y así se va, y a día de hoy, el aparato de hegemonía, pues soy gente como yo, que simplemente el Estado le arrastra, bueno, en mi caso ya no tanto, pero me arrastra a los niños a la fuerza, me los pone allí delante para que le enseñe y que le enseña. Pues lengua del Estado, literatura del Estado, historia del Estado, geografía del Estado, matemáticas enseñadas de una forma particular, etcétera, etcétera, ¿sí o no? ¿Cuál es el currículum de un niño? Pues ese tipo de cosas, así se mantiene. Obligando a todos los niños de España pues, que vayan a la escuela a decir lo bueno que es el gobierno. Y que es necesario, que sin ellos no tendrían sanidad, sin ellos no tendrían educación, sin ellos no tendrían carreteras, no tendrían puentes, sin ellos no tendrían nada. Bueno, algunas personas, porque se estudian por su cuenta, pues leen otras cosas, pero el 99% de la gente, pues lo que sabe es eso. Y el mayor 99% de las personas, como es normal, pues no estudian cosas de estas, pues estudian pues, farmacia, estudian química, estudian ingeniería, y este tipo de cosas nunca las cuestionan, nunca las vuelven, porque la única visión formal, elaborada, que se le da de la política se la damos nosotros. ¿Y qué le damos nosotros? Pues lo que nos mandan dar. Con sus exámenes de Estado, con sus selectivos, para que todos los niños estudien lo mismo, que bien, ¿verdad? Para que todos no lean, saben todos que van a caer Kant o Platón, eso lo saben todos, los que están en el instituto lo saben ustedes perfectamente, saben perfectamente lo que va a caer, para que solo estudien eso, y nada más que eso. No vaya a ser que vayan a ir una cosa rara por ahí fuera, ¿sí o no? Y por desgracia, yo lo veo a mis compañeros que son profesores de instituto, el último año del bachillerato o el segundo bachillerato no es para aprender cosas, es para aprender a aprobar un examen de selectivo. Y eso se dedican el año. ¿Y qué aprenden allí? Pues lo que les mandan. Y para eso está el sistema, para homogeneizarlos. ¿No? Y así se construyen los estados. ¿Qué pasa? ¿Qué otra visión formal elaborada de la política llevan? Ninguna. Salvo que se dediquen así, pues algunos raros a estudiar estas cosas, pues las personas estudian, así se construyen. Después, medios de comunicación
Y en algunos casos, pues, las religiones oficiales, los países que la tienen. Así se construye y se perpetúa el imaginario. De hecho, diga cualquier cosa de estas anarquistas como las que dice el señor Hidalgo, yo, y que le llaman ahí fuera. Es que ahí está el estado terapéutico. Ni siquiera dicen, bueno, es un hereje, hay que matarlo. No, no, está loco, está enfermo. Hay que darle terapia. Es el estado terapéutico, ¿no? Hay que darle terapia porque dice cosas raras. No está bien de la cabeza. No dice, este señor dice unas cosas raras, vamos a discutirlo, eso es un hereje, no. Ya ni siquiera te tratan bien, te ven como un ser marginal, te desprecian y ya está. Por eso digo, así se perpetúa. Y perdón por la interrupción. No, bueno, aprovechando esto que acaba... Eso es así, sí, pero, bueno, quien lea la República ve que es un plan de estudios. Realmente la República de Platón, pues es un gran plan de estudios. Es un plan de estudios de lo que tienen que estudiar los gobernantes y los guardianes, ¿no? Para consolidar, para administrar justicia. Esto es la República de Platón. Realmente es un ratio studiorum, no es un plan de estudios. Pero es que ¿qué otra cosa hay que hacer? Si no tienes el control, es decir, claro, eso no quiere decir, porque parece como si fuera implícito en la idea de la imposición del Estado y su artificiosidad, que eso que se estudia es artificioso. Como si, digamos, las matemáticas o la física, una vez consolidadas, dependieran de la acción del Estado. Y eso ya no. Digamos, por decirlo de otro modo. Es decir, la solidez, la consistencia de las matemáticas ya no dependen de la acción del Estado. Es más bien que los Estados se someten, están sometidos ellos, en el caso en que tengan suficiente prudencia, a pues la solidez de las disciplinas científicas una vez ya elaboradas, por ejemplo. Es decir, si un Estado se acoge a disciplinas, a la superstición, por ejemplo, a la hora de instruir a las nuevas generaciones, pues claro, el riesgo es el delirio. El delirio. Es decir, no acoger, es decir, pues a la superstición, sencillamente, por ejemplo. A pretender que, pues yo qué sé, que el control sobre los medios de producción, por ejemplo, pues viene a través de una danza para que se dance para producir la lluvia. Cuando tú tienes digamos, la disciplina de la geodesia y tal, pues es distinto, lógicamente. Es decir, por la propia consistencia que tienen esas disciplinas. Es decir, que a través del Estado se han formado una serie de disciplinas. Entonces la escritura, por ejemplo. La escritura, efectivamente, pues su origen, o las matemáticas, a través de la agrimensura en Egipto, pues tiene un origen técnico de control. Pero una vez que se consolida y una vez que se convierten en, por ejemplo, en los elementos de Euclides, pues ya ahí tiene otra estructura. Y ahí ya no hay caminos reales, digamos, como decía Euclides, ¿no? Ya no hay caminos reales para la geometría, ya no hay caminos reales. El hecho de la geometría ya implica una realidad que ya no queda absorbida en la política, por así decir, ni reducida a ella. Es decir, las relaciones que se entretejen en los elementos de Euclides, las demostraciones, por ejemplo, pues el teorema 64, creo que no me acuerdo ahora, el teorema de Pitágoras, ¿no? De Euclides, pues esas relaciones que se entretejen ahí entre el cuadrado de las hipotenusa y el cuadrado de la suma de los catetos, esos vínculos ya no dependen de la política. De la misma manera, a otro nivel, que pues los resultados de la acción política ya no es un artificio. Por ejemplo, pues los romanos sometieron a la península ibérica, ¿no? Pero, claro, sometieron a través de las legiones, sometieron a la península ibérica, pero después formaron calzadas. Esas calzadas, para pasar sobre ellas no hacía falta ser romano. Eso estaba ahí. Y, por ejemplo, sobre esas calzadas pasaron los musulmanes. Después conquistaron la península en escasamente unos años. Los romanos tardaron 200 años en conquistar la península y los musulmanes, ya con las calzadas romanas, tardaron pues 40, 50 años en conquistarla. Esas calzadas
las originaron los romanos, sí, y dependían del Estado romano, sí, pero desbordaron absolutamente. La consistencia de esas calzadas ya desbordó la política romana. Entonces, de la acción artificiosa del Estado queda muchas cosas que no se pueden disolver, digamos, en el carácter artificial o artificioso del Estado. No es un artificio. Es artificial, pero no es un artificio el Estado. No es una mera obra de arte. Es mucho más después. Es mucho más. Porque ese orden trasciende generacionalmente. Entonces, claro, si borramos el Estado como algo perverso, como sugiere el anarquismo, que es la tesis de San Agustín, es una tesis de origen cristiano en buena medida, el Estado como algo perverso, algo que está vinculado al pecado original y es una transición para poder acceder, como un mal menor, para poder acceder a la parusía cristiana y a la vida eterna, es un mal menor, pero si borramos el Estado y borramos todas esas, digamos, formaciones institucionales en torno al Estado, pues borramos absolutamente todo, borramos la civilización. Entonces, esa idea de bien común que aparece con Aristóteles, ¿no? Como un bien común, Estado como un bien común. Es decir, en la medida en que dos individuos son incapaces de resolver porque sus intereses enfrentan una situación y arbitran a través de una estructura superior la resolución de ese problema y consiguen resolver ese problema, pues ahí está. Es decir, que no es la suma de los individuos, es otra cosa el Estado. No es el todo supera a las partes, por así decir. Ese todo, pues por ejemplo, eso, la calzada romana que une unas poblaciones con intereses completamente diversos, pues al final esa unión, esa unidad, esa jerarquía urbana es una estructura superior que es capaz de producir otras cosas muy superiores, desde el punto de vista de todos los puntos de vista. Entonces, ese bien común, esa idea de bien común, es lo que justifica el Estado, naturalmente. Si borras eso, se hunde la civilización, naturalmente. ¿Me permite eso hacer una intervención? Claro, el Estado tiene una gran capacidad para hacer cosas maravillosas, en tanto que tiene un presupuesto impresionante, ¿no? ¿De dónde sale ese presupuesto, no? Del trabajo de la gente y de la riqueza usurpada por parte del Estado. El Estado contrata, evidentemente, a los mejores pensadores, los altos funcionarios, los miembros del Estado Mayor del Ejército, etcétera, etcétera, ¿no? Los intelectuales, los académicos. Y se puede permitir el lujo de hacer cosas tan maravillosas como acueductos o calzadas romanas, ¿no? Pero, en primer lugar, todas esas cosas, como la tecnología actual, ¿no? Forman parte del poder político-militar del Estado y las utiliza para dominar a la gente. ¿Hasta qué punto son buenas? Que dentro de 2000 años las podemos utilizar para hacer el bien común. Y eso justifica la cantidad de asesinatos que cometieron las tropas romanas para hacer esa calzada, justifica la esclavitud, justifica las leyes patriarcales que hicieron los romanos, justifican los abusos que se cometieron en los espectáculos públicos romanos. Hombre, si para que venga alguien y construya una cosa con mi riqueza y con el sudor de mi trabajo en beneficio suyo y en contra de mi libertad, eso es un bien común. Aquí, claro, y es que todo radica no solamente en el poder, que yo antes en mi primera intervención he hablado del poder. Hay una cosa más importante que el poder, que es la autoridad. ¿Quién autoriza al Estado a hacer leyes que son de obligado cumplimiento? ¿Quién autoriza a los Estados a que tengamos que pagar impuestos? ¿Quién autoriza a los Estados a emprender todas estas políticas que emprenden los Estados, ¿no? ¿Hemos decidido formar parte de un Estado? ¿Hemos escogido al jefe del Estado? ¿Hemos escogido al Estado Mayor del Ejército Español, por ejemplo? Lo único que hemos hecho cada 4 años es votar a una lista de unos partidos políticos, de los cuales no me gusta ninguno, y probablemente a los que nos están escuchando tampoco, quiero pensar, y que otros han confeccionado por nosotros. Eso no legitima, no autoriza a que el Estado ejerza todas esas políticas nefastas, ¿no? Con lo cual, hablar del Estado como un bien común me parece, bueno, pues que yo no lo veo, yo no lo sé ver. Antonio, un pequeño inciso. No sé si conoces la obra La ponerología política del psiquiatra
Andrzej, psiquiatra polaco, Andrzej Lobaczewski. No la conozco. Claro, él hace como un estudio del mal griego. En griego, mal significa póneros. Entonces, él dice que los cargos de poder no siempre atraen a gente precisamente idealista, ¿no? Como era el camino al infierno está plagado de buenas intenciones, sino que atrae a gente con ciertas psicopatologías. Entonces, él se basó mucho en todos los experimentos, porque él trabajó de psiquiatra en Checoslovaquia, en Hungría, durante la época soviética. Entonces, él hizo un estudio detallado de los perfiles psicológicos del alto funcionariado allí, y bueno, pues que era gente con tendencia al sadismo, con tendencia a determinados comportamientos anómalos, de tipo sexual, de tipo tal. Entonces, hizo como ese libro, se llama La Ponerología Política. Entonces, un poco enraizando en la lógica sadomasoquista del Estado, pero no como un ente abstracto, sino el Estado con cara y ojos a través de la gente que ha trabajado en altos puestos de la policía, en altos puestos del ejército, donde hay una cadena de mando y siempre hay un superior y un subordinado y un acatar órdenes. Entonces, era interesante este tipo de estudios de perfiles psicológicos que él hizo. Nada más como detalle. Me parece muy interesante y me lo apunto. Hayek en Camino de Servidumbre tiene un capítulo que se llama ¿Por qué los malos se ponen a la cabeza? Como una lógica inherente que los estados siempre están gobernados por los más malos, no por los más buenos. Y tiene que ver con lo que dice él. Usted imagina un general que manda a morir a mil jóvenes así con un chasquido de dedos. Usted no tiene que tener sentimientos, una persona así. Pues se ven las batallas de la Primera Guerra Mundial y los mandaban a la muerte tan desfumando un puro en su cuartel mayor. Eso no son gente sin sentimientos. Es que no pueden tenerlo. O que arruinar una industria entera. El origen del Estado, se puede debatir más o menos el origen del Estado, pero aquí, cuando Platón, por ejemplo, en la República analiza el origen del Estado, tiene que ver con la economía en buena medida, es decir, con la adquisición de bienes, ¿no? El Estado de algún modo. Entonces, empieza Platón hablando del origen del Estado, pero dice, bueno, el Estado autosuficiente que genera lo que consume, eso no es el Estado exactamente, sino que implica el lujo, de algún modo, el lujo. Es decir, aquellos sobras, ¿no? Aquellos sobrantes. ¿Y por qué el lujo? Porque, digamos, los estados juegan, o su justificación juega con la idea de escasez y de superabundancia, necesariamente. Es decir, ninguna sociedad es autosuficiente. Ninguna sociedad natural, vamos a decirlo así, ninguna sociedad previa al Estado es autosuficiente. O lo es hasta que se topa con otras que se imponen a ella. Entonces, claro, aquí la idea con la que juega Aristóteles precisamente a propósito de la origen del Estado es con la idea de autosuficiencia. Precisamente el Estado es aquella sociedad perfecta, es decir, aquella sociedad que es capaz de adquirir los bienes de consumo suficientes para que esa sociedad se reproduzca, continúe adelante, salga adelante. Salga adelante. Esto es la idea fundamental. Es decir, ¿por qué si no surge el Estado? Por una idea perversa de unos individuos que han querido dominar a los demás. ¿Y por qué se han dejado dominar los demás si es tan perverso? Porque la idea de Estado implica no solamente mandar, que es un poco el reduccionismo en el que se incurre casi siempre. El Estado no solamente es el que manda, es el que obedece también. El poder de la obediencia. La obediencia es un poder. Dejarse someter es un poder. Tanto es así que puedes producir la desobediencia si ves que aquello no te interesa. Y entonces te alías con otros y puedes revertir la clase dominante. En ese momento puedes revertir, llama Aristóteles revolución. Es decir, puedes transformar el Estado, naturalmente, porque los intereses comunes no son los que crees adecuado. Entonces, ¿por qué se imponen unos? Porque con la complicidad del resto. Es decir, eso de que el que domina lo hace... ¿Por qué obtiene el monopolio de la violencia? ¿Por qué? ¿Cómo es que se dejan los demás? O sea, porque hay un bien común. Hay un bien común. La idea de bien común es fundamental, igual que en las leyes. Una ley no tiene fundamento si no se ampara en la idea de bien común. Pedro, si te parece, dejamos antes al profesor Bastos ahora, que se había quedado antes sin acabar. Vale. Entonces no entiendo. Entonces los árabes, cuando vinieron aquí, la gente quería que los gobernaran los árabes, ¿no?
No, hombre, vamos a ver, se resistieron, no lo hicieron. Hubo una resistencia, naturalmente. Una resistencia que eso ocurriera, aunque... cabezas, qué bien común tenía el califa. El califa las cabezas también las cortaron los cristianos. Y ahora pagáis la dimna. Sí, claro. Bueno, y esa organización se mantuvo hasta que pudo. ¿Y por qué no pudo? Porque otra que vino desde el norte se impuso. Pues ahí está. Pero no porque estuviera nada escrito, sino porque... No, pero para cobrarle tributos a los de abajo también. También, por supuesto. Si aquí vamos a ver, la idea de impuesto, la idea de tributo, en principio la idea de tributo parece una idea, bueno, de tribus, ¿no? De precisamente neutralizar la tribu. La idea de impuestos es una idea como más agresiva, ¿no? Pero, claro, decía, con mis cosas, es que esa es la cuestión, ese mí. Me decía Antonio Hidalgo, es que con mí, no, es que estás poniendo el buey los bueyes antes del carro. Estás presuponiendo, estás pidiendo el principio de la propiedad privada. Pero es que la propiedad privada no se garantiza si no es a través de las leyes del Estado. Esto lo analiza, esto lo dice Locke, lo dice Hume, lo dice Spinoza, lo dicen todos. La propiedad no tiene seguridad. Si no hay seguridad jurídica, no hay propiedad. ¿Por qué va a ser tuya esa propiedad? En principio la tierra es de todos. Y todo es de todos, en principio. Pero cuando la libertad de conciencia no la quita Hume, ¿no? Cuando dice esto es mío, ese mío, esa propiedad, la única garantía que tiene para que eso sea así son las leyes del Estado. Y es al final al Estado donde se recurre, e incluso aunque uno sea Hayek o sea von Mises, para poder reformar una administración, para que, por ejemplo, la propiedad de los individuos sea respetada. Para que eso sea así, tiene que reflejarse en leyes. Y las leyes solo las puede administrar el Estado. No hay otra entidad, no otra institución que administre leyes que no sea el Estado. Una familia no puede imponer leyes a todos los demás. Eso sería un despotismo familiar. Una oligarquía a nivel familiar sería una tribu. Eso es una tribu, precisamente. Entonces, ¿quién impone las leyes? ¿Quién puede imponer las leyes? Os dejo al profesor Bastos y ahora que quería pasar al punto siguiente. Yo tenía una pequeña tierra y llegó el ayuntamiento, me la expropió. Claro. Me la expropió porque le daba la gana al alcalde para hacer no sé qué cosa. Vale, entonces, no, pero para hacer no sé qué cosa. Lo hará por lo que entiende el señor alcalde, que es el bien común, no el bien común. Claro. Yo soy el bien común, es un concepto que es muy bonito, pero yo recuerdo a Aznar diciendo que el interés de España era invadir Irak o apoyar aquello. Y después llega Zapatero y dice que el interés de España es salir de Irak. Las dos cosas a la vez no puede ser. No, claro. Bueno, pero ahí hay que jugar con la prudencia. Ahí está la prudencia. ¿Qué es mejor para España? El interés del que gobierna en cada momento. Pues el alcalde de Vigo dice que le quiere, no lo digo por mal, tampoco es una cosa tan grave, pero dice que yo no la quería vender, me da igual que no la quisiera vender. Entonces, ¿quién es el agresor de la propiedad? ¿Mis vecinos? No. ¿Pero cuál es el resultado? El Estado es el mayor agresor que hay de la propiedad. No defiende la propiedad. Es el mayor enemigo de ella. No. De hecho, la propiedad no es exclusiva. La mitad del 60, el 70, el 80% de sus rentas sin usted chistar. Sí, pero si no hay una organización militar que defienda las fronteras, ya no hay propiedad ninguna en el seno de España. No, eso no. Mis propiedades. Si vienen los ingleses e invaden no sé qué, se acabó las propiedades. Pues es decir, vamos a ver, pues la idea de bien común se puede expresar perfectamente. Si por ejemplo, en mi rancho, en mi ámbito individual, en mi propiedad privada, resulta que en bajo tierra, ¿afecta a bajo tierra o no? A empezar, mi propiedad. Se supone que no, en principio, porque lo subterráneo no estaría dentro de mi propiedad. Para no los romanos entre otras cosas, porque probablemente solo el Estado tiene tecnología para excavar ahí y poder sacar algún tipo de riqueza bajo tierra. Pero si debajo de mi tierra hay un pozo de petróleo, por ejemplo, pues lo normal, desde el punto de vista de la idea del bien común, es que me expropien, me den la parte correspondiente, la que crea el Estado, que es, naturalmente, pues en la Biblia dice porque no hay otra entidad. ¿Qué otra entidad va a decidir sobre lo común si no es el Estado? Eso es lo que quiero que me respondan. ¿Qué otra entidad? Cuando nos dejes. Yo no quiero que venga el rey de Castilla a quitarme mi renta, porque no es una entidad que me viene a quitar. Me lo viene un señor que ya tiene renta bastante. Seguramente lo hace, en muchos casos, para colocar industrias al lado de las tierras que expropia.
no sé si me explico, para repartirla a sus amigotes, porque la recalificó previamente, ¿o no es así? Pero eso es un vicio oligárquico del Estado, pero no es el Estado en sí mismo. Eso es el Estado. El Estado, por ejemplo, hoy en día podemos, perdón, y ya corto, hoy como patrimonio del Estado, en España, a través de la idea revolucionaria del siglo XIX, etcétera, etcétera, por ejemplo, tenemos un patrimonio nacional, todos los españoles, somos titulares de un patrimonio nacional, tenemos un territorio, es nuestro. O sea, por ejemplo, el Retiro de Madrid. Podemos acceder, podemos recorrer las ciudades más o menos con un bono transporte y tal y cual, porque hay una tecnología que ha puesto a disposición el Estado de los ciudadanos como a través del bien común. Podemos desplazarnos en una hora muy rápidamente, pues atravesar no sé cuántos kilómetros. Eso podemos encender una luz porque hay un tendido eléctrico. ¿Quién lo ha puesto? ¿Quién lo ha puesto ese tendido eléctrico? Cuando uno trabaja en su propiedad y enciende un interruptor, ¿quién ha puesto ese interruptor ahí? Antes las barras eléctricas, después las expropió Franco. Bueno, pero las expropió, por ejemplo, para vencer. Pero la privatización sobre Francia, por ejemplo, claro, nuestro territorio, por ejemplo, pues eso, el Retiro. Retiro podemos pasear cualquier madrileño por el Retiro. Esa era propiedad del rey. La expropió el Estado, era patrimonio del rey. Si me dejan. Y entonces, a partir de la Revolución del 68, de 1868... ¿No es mía en qué sentido? Que no es alienable. Quiero decir, si yo le digo, señor Insua, ¿cuánto me da usted por mi parte de España? No, pero es que no tiene sentido. No es mía. Porque eso es reducir la propiedad común a la privada. ¿Qué? Y eso no vale nada. Es decir, no se puede... La idea de propiedad común anula esa concepción. Vale, pero entonces no es mía. Es una cosa así. No es nuestra. Cuidado, es nuestra. me pueden privar el acceso. Pero el nuestro no significa que se anule lo mío. No, el no nuestro es nuestro, es una propiedad. A ver, lo nuestro no. Hay las personas que gobiernan el país deciden que eso sea de acceso público, pero igual que deciden que es de acceso público, mañana pueden cerrarlo. Sí, pero lo tienen que respetar en Francia, ¿eh? No, cerrar un parque. Lo respetan en Francia, lo respetan en Alemania, lo respetan, reconoce la soberanía nacional en territorio nacional. Soberanía nacional, por ejemplo, es el Palacio de la Moncloa, pero yo no puedo ir a dormir a la cama de Pedro Sánchez, aunque sea mía. Entonces, no es una propiedad real. Quien duerme en cama... O el Parque del Retiro, que lo cerraron durante las nieves por la seguridad de la gente o durante el confinamiento. Parques públicos que no, de facto, estaban en manos privadas y no se podían abrir al público. De hecho, cuando vinieron dignatarios con la OTAN, abrieron el Museo del Prado solo para esas personas, ciudadanos privados, que eran, algunos eran empresarios, otros eran dignatarios y alto funcionariado de Bruselas, pero solo se abrió el Museo del Prado para ellos. ¿Por qué no podía ir un ciudadano normal más aquel día? Porque no lo dejaba la policía. Claro, pero una medida de bien común. Vamos a ver, si hay una agresión de un individuo a otro, hay una policía, precisamente. Entonces, el individuo puede decir, no, esto es mío, y el otro individuo puede decir, esto es mío, y se agreden mutuamente. Pues ahí tiene que arbitrar una figura. ¿Cuál es la alternativa? Es que yo lo que no entiendo es cuál es la alternativa. Venga, voy a retomar un poco el eje cronológico y dar el pie ahora a Antonio. Ha estudiado Antonio mucho la obra de Félix Rodrigo Mora y él, bueno, está en la asociación de él. ¿Estamos de acuerdo, Antonio, por así decirlo, que el Estado empieza con la Reconquista? Es decir, antes incluso los Reyes Católicos, ya con Alfonso X el Sabio, que intenta retomar el derecho romano, que no existía, que no estaba instituido el derecho romano, y las gentes, de alguna manera, cuando van conquistando tierra a los árabes, van delegando en figuras que en principio eran árbitros, pero van abandonando las milicias que existían, las milicias concejiles, porque el rey no tenía un ejército permanente, necesitaba de milicias privadas de cada concejo. Y en ese delegar en la Reconquista, depositaron la fe en estos reyes. No sé si esa es la idea un poco que también he escuchado a Félix, pero que antes de Navas de Tolosa había milicias privadas y no había ejércitos permanentes y no había, los reyes no tenían poder, no tenían apenas dinero, no tenían apenas medios para ejercer un poder nada más que de manera nominal y simbólica en algunas ciudades, en algunos puntos muy concretos. Es decir, no hay un reino de León como tal, o un reino de Asturias como tal, sino salvo en la ciudad, en la capital,
pero no se cumple de facto. No sé si un poco me lo puedes un poco esto matizar, Antonio. Sí, voy a intentar contestarte a la pregunta y al mismo tiempo intentar explicarle a Pedro Insúa, ¿no?, lo que me preguntaba, ¿no? Entonces, bueno, no podemos decir que el Estado nace en el siglo XV, aquí en el caso del Estado español, de la península ibérica, porque nos estamos olvidando de la historia antigua, nos estamos olvidando de Roma, ¿no? Porque nuestra sociedad, que es muy estatista hoy en día, ¿no?, todo lo decide el Estado, todo dependemos totalmente del criterio de las instituciones estatales, ¿no? Se parece sospechosamente a la sociedad del Bajo Imperio Romano. El Estado romano, si bien tecnológicamente estaba muy lejos de tener el poder que tienen los estados actuales, en sus formas, en la burocracia, también en el derecho, se parecía muchísimo al actual, ¿no? Entonces, para demostrar que el Estado no es algo que va a estar aquí hasta el fin de los tiempos, tenemos el ejemplo de lo que ocurrió en el norte de la península ibérica en la Alta Edad Media. Y lo que ocurrió fue que hubo una revolución. Una revolución en el sentido de que en algunas zonas incluso el Estado desaparece por completo, como podrían ser los territorios donde habitaban los vascos, y en otras zonas el Estado permanece, es cierto, pero muy debilitado. Muy debilitado en tanto que tenía una capacidad muy escasa de recaudar impuestos, no podía reclutar para la guerra a la población, no podía aplicar el derecho romano que todavía los estados conservaban, porque la gente tenía sus propias leyes, el derecho consuetudinario, ¿no? Y, por lo tanto, consiguieron reducir el Estado prácticamente a la nada. Esto es así, esto es un hecho obviamente negado por la historiografía, porque no interesa ver que los estados se debilitan, como es el caso de Roma, y que las gentes pueden perfectamente suplantar al Estado y crear sus propias instituciones al margen del Estado, que sí que son instituciones legítimas, como puede ser legítima la propiedad. Y claro, yo no estoy en absoluto de acuerdo con los argumentos hobbesianos que ha expresado Pedro Insúa, de que sin Estado los seres humanos somos como una especie de idiotas que no sabemos hacer nada, que dependemos en todo momento del policía, del juez, del militar, del legislador. Pues no, porque en la península ibérica, en la Alta Edad Media, durante siglos vivimos al margen del Estado o prácticamente sin Estado. Y de hecho estas sociedades funcionaban mucho mejor en muchísimos aspectos, ¿no? Entonces, claro, por desgracia, esta situación no duró eternamente, ¿no? Y como has comentado, el responsable de Saliendo de la Caverna, ¿no? Pues efectivamente hubo poco a poco un incremento de esos poderes estatales. A partir del año 1000 se empieza a notar, sobre todo a partir del 1200. Eso se nota, por ejemplo, en la legislación, ¿no? En el siglo XIII aparecen las 7 partidas de Alfonso X en Castilla, ¿no?, que pretende recuperar el derecho romano e implantarlo al total de la población para cargarse toda esa sociedad magnífica que habían construido los pueblos de la península ibérica al margen del Estado. Luego vienen, 2 siglos después, el ordenamiento de Alcalá, que es otra vez un intento de implantar el derecho romano. Y luego ya finalmente, pues ya con los Reyes Católicos, ¿no?, pues es cuando se consigue crear un Estado, incluso con una especie de protopolicía, ¿no?, que, bueno, un Estado que ya tenía una mayor capacidad recaudatoria, que podía permitirse el lujo de tener un ejército mucho más poderoso, y por esa razón, pues se lanza a la conquista de las Islas Canarias, a la conquista de América, se crea el Imperio Español de Carlos V, de Felipe II, y todo esto que ya no lo sabemos, ¿no? Entonces, claro, hubo reacciones, porque dicen, no, claro, esto es una dialéctica. El poder quiere maximizarse y, por otro lado, el pueblo es reacio a todos estos ataques que le genera el poder establecido. Unas veces es más fuerte el Estado, otras veces es más fuerte el pueblo. Por desgracia, estamos viviendo ahora mismo en el siglo XXI, en un momento en el que el Estado es muy poderoso, muy fuerte, y que el ser humano ha sido disminuido de manera notable, ¿no? Tenemos una incapacidad para la convivencia, para ponernos de acuerdo, tenemos una incapacidad intelectual cada vez más evidente, quizá por culpa del sistema educativo, ¿no? Y tenemos
Ahora mismo está muy lejos la revolución y está muy lejos la posibilidad de cargarnos el Estado. Pero claro, también el Estado está entrando en contradicciones cada vez más evidentes, como le pasó a la Roma del Bajo Imperio Romano. El Estado está entrando en un pozo sin salida porque hay tanta gente chupando del bote y el Estado está degradando tanto la calidad del sujeto y del individuo medio que la gente ya no vale ni para servir al Estado en muchos aspectos, ¿no? No saben hacer nada sin el Estado. Y lo hemos visto con la crisis sanitaria, ¿no? Qué mal se ha gestionado todo por parte del poder, por parte de una población que veía cómo le recortaban las libertades y eran incapaces. Hemos sido incapaces de organizarlos para aprovechar ese gran momento y decir, pero ya está bien, ¿no? Ya está bien. Pues bueno, no sé si he contestado a la pregunta, Peter, pero bueno. Sí, bueno, mi idea es un poco, por seguir el eje cronológico, entrar ya en el siglo XV y XVI para luego entrar a las revoluciones liberales del siglo XVIII, XIX, con la Ilustración y tal. Si quieres mencionar brevemente todo el tema de cómo Castilla, de alguna manera, es anulada en el sentido de que siempre se habla del Imperio Español, pero realmente no hay que olvidar que a Juana de Castilla la encierra su padre, aún no sé si pactando con su esposo, entonces ya no hay esa Castilla soberana con todos esos derechos que venían de antiguo. Es decir, hay unas revueltas de las comunidades contra un emperador que no se siente castellano y que ni siquiera vive la mayor parte de su tiempo en Castilla en un inicio de joven. Entonces, me parece también interesante, y quizás esto, Jesús Gabriel, que ha investigado más, todo el trasfondo detrás de las familias que organizan el Imperio Español, que organizan desde la Corona de Aragón y desde el Vaticano el papel que va a jugar España en el diseño del nuevo mundo que se está construyendo y en la conquista y reparto de este, junto a Portugal, ¿cómo se llama el tratado en Tordesillas? Entonces, ¿qué papel va a jugar toda esa corona de Aragón en colaboración con Italia? Es decir, porque ya no es solo... la dimensión regional desaparece para convertirse en un entramado de familias, de la aristocracia y de la nobleza, que van a usar al pueblo simplemente, por así decirlo, como unos peones más, pero el pueblo ya no va a ser un actor político. Y esto me parece interesante, más allá de la anécdota de los comuneros o de que Juana la loca estaba loca o no estaba loca, me parece interesante cómo, por un lado, la familia Borgia en Italia, junto a Fernando de Aragón, deciden adueñarse de media Italia, cómo hay unas ciudades comerciales, ciudades-estado, como son Génova o Venecia, que deciden crear un modelo bancario y, en vez de por la vía militar, por la vía financiera, empezar a ganar poder. Cómo ante la expansión de la Corona de Aragón al Mediterráneo, todas estas familias miran a Ámsterdam y miran a Londres, y cómo se está diseñando la modernidad en ese contexto del siglo XVI. Me parece interesante. Pero yo no sé si entre vosotros, Jesús, Gabriel y Antonio, antes de dar el paso al profesor Bastos y luego a Pedro, queréis analizar este fenómeno de las familias de la nobleza que organizan la modernidad. Bueno, yo tengo estudiado el tema del ciclo hegemónico. Para los contertulios que no me conocen, yo hago astrología mundial. O sea, grandes ciclos, cómo se han ido repitiendo, qué paisajes, qué contextos han generado en compañía estos ciclos. Y en concreto, hay un ciclo que es de un planeta muy pequeño que se descubrió en el año 2004, que se llama Eris. Eris es la hermana de Ares, de Marte, del dios de la guerra. Y de alguna forma representa una figura femenina que trae una manzana, la manzana de la discordia, pero la discordia no está en la manzana, está en la percepción de la manzana. Y entonces llega Eris a un lugar donde están el pueblo con sus organizaciones y sus mandatarios y tal, y trae una manzana y la gente se enloquece, especialmente la gente que tiene ambición por conquistar el poder de la manzana. O sea, que la manzana ya es un fruto que es muy, muy interesante de tener en cuenta en muchas narraciones míticas, porque siempre está detrás de la consecución
de la realización del colectivo a través de sus dirigentes, ¿no? Entonces, yo sostengo que el hegemón actual, que empieza quizás bastante antes de la boda de los Reyes Católicos, nos tendríamos que ir al siglo XIV, porque este ciclo tiene unos 500 y pico de años largos, y entonces el inicio de la expansión de la cristiandad después de la Edad Media, que empieza con esta boda de los Reyes Católicos, y a partir de ahí de la expansión del cristianismo más allá de las fronteras de la península ibérica y luego de Europa y tal, eso empieza en esta etapa que va desde finales del siglo XIV hasta el 1500 y algo, porque el tránsito de Eris en el signo de Aries, que es donde se da el final del hegemón anterior y el surgimiento del nuevo hegemón que va a tener vigencia durante 500 y pico de años, ha vuelto a darse ese tránsito que coincidió con la boda de los Reyes Católicos, el descubrimiento de América, la vuelta al mundo en asociación con los portugueses y tal, y todas las consecuencias en que esta llama llamada imperio ha pasado de los españoles a los holandeses, de luego a los ingleses, luego a los americanos, etcétera, 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 ese ciclo se está acabando, faltan unos 20 años. ¿Por qué lo digo esto? Bueno, en la época de formación del Imperio Español, este planeta, este microplaneta, Eris, estaba en el signo de Aries, vuelve a estarlo a partir de 1923-24, que es justamente unos años en que se publican tres obras que dan pie a pensar que el mundo en el que estamos, alguien lo intuyó. En este caso sería La decadencia de Occidente, de Oswald Spengler, luego el Mein Kampf de Hitler y el mismo año del Mein Kampf, el Paneuropa de Richard Kalergi, que de alguna forma él auguraba que el futuro de Europa era una mezcla de etnias, en un contexto que no es el de ahora. Y sin embargo, según vamos viendo a lo largo del tiempo, hemos visto que esta cosa llamada Plan Kalergi tiene un fundamento, porque está ocurriendo lo que más o menos auguraba. Vale, en este momento, y voy a citar un poco lo que ha comentado antes Antonio, el tema de la reconquista y tal. En este momento hay alguna ciudad en Francia, y seguramente si vamos por este paso en España puede haber alguna también, que en su extrarradio haya zonas en que el Estado ha perdido la soberanía. Es decir, las zonas marginales, las zonas no-go, donde las personas que no forman parte de aquel colectivo lo puede tener crudo, porque además la policía no va a aparecer por allá para proteger al ciudadano europeo. Entonces, claro, dices, entre estas cosas vamos viendo que la idea de poder estatal tiene que estar regenerándose, porque si no se regenera, el nivel de credibilidad baja en picado. Es decir, yo entiendo que el poder del Estado actualmente, está en oxidación, está muy cuestionado. Digamos que tiene las mismas herramientas que podía tener antes, incluso más con la tecnología y la vigilancia y tal, y sin embargo la confianza de los individuos con respecto al Estado está en horas bajas realmente. ¿Y qué es lo que hizo en tiempo atrás los imperios o los estados para pervivir? Crear o fomentar o crear imaginariamente un enemigo externo que obligue a la cohesión interna por parte de los miembros que conforman ese Estado actualmente. Por ejemplo, últimamente ha habido una propaganda a resultas de los acontecimientos de Francia en el que el mundo musulmán y el mundo antifa, que se supone que son de izquierdas, han hecho frente común para criticar o para hacernos temer la emergencia de una extrema derecha que viene con ganas de hacerse con el poder. Bueno, yo escucho eso y digo, pero si resulta que esta extrema derecha
supuestamente imperialista, defensora de las esencias nacionales, bueno, lo han habilitado como extrema derecha los de la izquierda. Y sin embargo, yo viendo un poco esta deriva de este ciclo que os acabo de comentar, yo lo que veo es que el despertar espiritual en Europa no lo van a protagonizar los europeos. Esta es mi percepción. Es decir, yo creo que el mundo musulmán tiene más conciencia de comunidad que la conciencia que tenemos los españoles y, en consecuencia, quien creo que ante una situación de dificultad o de crisis, quien va a ocupar ese lugar de despertar espiritual van a ser los musulmanes en Europa. Y esto, de alguna forma, si esto realmente llega a ocurrir, pues contribuiría a dar credibilidad a las predicciones de Nostradamus hace 500 años, que auguraba que en la Europa del siglo XXI el musulmán sería la religión mayoritaria. O sea, entonces yo tengo la sensación de que, por un lado, el Estado es muy poderoso y, sin embargo, la percepción que tiene el ciudadano es de que es un Estado que tiene está muy oxidado. Dices, ¿cómo podemos convivir con una percepción, tal como yo creo, en el que el ciudadano no desconfía del Estado, o simplemente el Estado ha perdido el fuelle que podía tener en sus momentos de gloria? Entonces os voy a dejar una pregunta. La equiparación entre pertenecer a una nación y pertenecer a un Estado, que hasta cierto punto pueden ser vistas como compatibles, ¿es posible que en este momento la pertenencia a una nación y la pertenencia a un Estado ya no sean cosas sinónimas, sino que incluso puedan ser incompatibles en un futuro a corto plazo? Pregunta. Es que son conceptos distintos. Una nación puede estar dividida en varios estados, perfectamente. Tiene, por ejemplo, la nación alemana, pues tiene Alemania, tiene Austria, tiene los cantones suizos, tiene Luxemburgo, etc. Y al revés, un estado puede tener varias naciones dentro. La propia Suiza, por ejemplo. Y no pasa nada. Es decir, son conceptos. Una cosa es tu comunidad cultural, otra cosa es cómo te organizas políticamente. La equiparación entre una y otra no tiene por qué darse. No sé por qué tiene que ser obligatoria. Son conceptos distintos. ¿Vale? Y otra cosa es el Estado, que planteas como que el Estado es el que, en el caso de Francia, ¿no? Como que el Estado es el encargado del orden. El orden no los mantiene los Estados, el orden lo mantiene la gente. Eso desde hace siempre. Si no fuera así, las cárceles serían el lugar más seguro del mundo. Porque mayor densidad de Estado que hay en una cárcel no hay en ningún sitio. ¿Qué pasa? El tipo de personas que hay dentro de las cárceles, pues por el motivo que sea, pues a lo mejor son más difíciles de controlar por otros sitios. Pero el orden público, yo lo explicó una socióloga anarquista, por cierto, que se llama Jane Jacobs, que el orden en las ciudades lo mantiene la gente. Lo mantiene la gente estando por allí todo el día y vigilando. Los vecinos vigilando son los que mantienen el orden público. El Estado contribuye después. En el sentido de que si hay un delito, pues prende al delincuente. Pero quien mantiene el orden en general es la cosa. ¿Qué pasa en Francia? Que la sociedad ahora no delegó en el Estado. Le pasa, antes el profesor Insua hablaba de los musulmanes conquistan España en poco tiempo, porque la gente había delegado al ejército visigodo la defensa. Y tú derrotas al ejército visigodo y la población no sabe defenderse. No tiene ningún tipo de organización para defenderse. Y esto es lo mismo. Todo lo dejamos al Estado, hay una revuelta, la población no tiene nada. Además, ¿qué le ofreces? ¿Qué le ofreces tú al que se quiere integrar? Por ejemplo, este debate, ¿vale? El africano, norteafricano no se integran fácil, pero ¿qué es ser francés? ¿Qué es ser español? A ver, tú dile al migrante en qué basarías la españolidad. ¿En qué? En hablar el idioma. Estos habitantes de Francia hablan todos perfectamente francés. No es solo el idioma, pues son un conjunto de costumbres. ¿Qué pasa? No queremos explicitarlas, no queda bien. ¿Vale? Y entre ellas está la religión. Como se ve, para la persona musulmana la religión es lo principal, es un factor de integración muy importante. Nosotros no tenemos nada que dar. ¿En qué consiste integrarse a ser español? ¿Qué tiene que hacer para ser español? Es que, mira, yo he hablado con personas de la comunidad china o de la comunidad musulmana y los dos están de acuerdo en lo mismo.
ellos perciben la sociedad en la que estamos, o sea, la sociedad occidental, como una sociedad decadente, en la cual no vale la pena ni integrarse. Pero es que ¿en qué consiste integrarse? ¿Qué tiene que hacer, por ejemplo, un chino? No, ¿Qué tiene que hacer para ser español? Integrarse es participar en el espacio común. El tema está en que la nación se convierte en un sujeto político. Ese es el tema. El tema está en que la nación, por el hecho de nacer, accedes a los derechos políticos en su integridad. En España, esto a partir de la Revolución Francesa. El nacimiento, ya no al margen del estamento en el que nazcas, los derechos políticos se adquieres el estatuto de ciudadano por el hecho de nacer. O lo adquieres si naces fuera a través de unos mecanismos que arbitra el Estado naturalmente, por el cual te declara ciudadano español o ciudadano francés, es decir, de nacionalidad francesa o de nacionalidad española. Pero eso ocurre en la contemporaneidad. Es decir, cuando conviertes a la nación el titular de la soberanía, eso es lo novedoso. Eso es lo realmente... porque la nación implica la igualdad, la homogeneidad. Todos nacen, todos nacemos. Eso, ahí no se genera ningún privilegio, todo el mundo nace. Pues, ¿qué es lo que hace la Revolución Francesa? ¿Has nacido en Francia? Pues eres francés, eres ciudadano francés con pleno derecho. Pero tiene una doble cara, que es la nacionalidad, que adquieres una nacionalidad, una entidad étnica, digamos así. ¿Qué es ser francés? Efectivamente, yo también lo pregunto, ¿qué es ser francés? Pues, entre otras cosas, lo que pasa es que ya está el Estado. Entonces, es que la religión o la cuna no determine los derechos ciudadanos. Entonces, en el caso de España, la ley de libertad religiosa hace que el hecho de ser católico o ser musulmán, por ser católico no tienes ningún privilegio y por ser musulmán no tienes ningún demérito. No, pero eso es ser español. Si tú reivindicas tu atributo de musulmán como un derecho, y por lo tanto, o incluso como un privilegio, ya no como un derecho. El derecho lo tienes a ser musulmán. En España, por ser musulmán no significa ningún demérito, ni no tienes que pagar ningún impuesto, no es un dimnie, no te conviertes en un dimnie. Puedes casarte perfectamente, el derecho civil te permite casarte perfectamente con una católica, En Marruecos, por ejemplo, en los matrimonios que no sean matrimonios musulmanes no están reconocidos por el Estado. No, pero no me estoy diciendo eso. Yo estoy de acuerdo contigo. Claro. Y ahí está el Estado. No. ¿Está el Estado? ¿Está el Estado? No. A ver, yo tengo derecho, yo soy... Miguel Ángel, una cosa para redondear el argumento. Un Estado que es capaz de incorporar a un individuo al margen de sus atributos nacionales y darle plenitud de derechos, eso es la potencia de un Estado. Vale. Ahí está la potencia. Yo, por ejemplo, ya por no meterme con una religión en concreto, yo qué sé, Bahá'í, o soy de una religión así cualquiera, ¿vale? Yo he visto con mi túnica, ando por ahí tan tranquilo. Y efectivamente, el Estado no se mete conmigo. Es que después me quejo que no estoy integrado. ¿Pero en qué consiste estar integrado? Porque mis derechos políticos lo tengo, yo puedo casarme con todo eso, yo no te lo discuto. Está bien, ¿no? Eso no lo discuto. Pero, ¿en qué consiste estar integrado? De acuerdo, esa pregunta yo también me la hago, porque además un Estado es muy variado. Integrado en el País Vasco, o en Cataluña o en Galicia. Porque es distinto. En Madrid. ¿Tengo que levantar piedras para ser español? No. Porque si voy a Bilbao. Porque entonces, ¿qué es? Efectivamente. Vale. No es levantar piedras, no es nada. ¿Pero qué es? Si se introduce cualquier atributo que condicione el carácter ciudadano, eso es un veneno. Es un veneno nacionalista. Ahí yo estoy de acuerdo. Sí. Es un veneno nacionalista. Porque los atributos de la nación al margen del Estado son muy arbitrarios. Vale, pero es que por eso digo, no hay nada. Tú me estás dando el vacío. Efectivamente, te estoy dando el cualquiera. Esa vaciedad, ese vacío que se genera. Vale, entonces yo llego de fuera. O sea, me parece que yo no soy anti-inmigración, o sea, no me parece mal. Llego, vale. El vacío puede ser lo que quiera, ¿vale? Pero si yo quiero integrarme a la sociedad, ¿qué es lo que tengo que ser? Cumplir con las leyes. Es lo único. Cumplir con la legislación, con las leyes. No hay ningún rasgo. Si no hay ningún rasgo, no hay ningún rasgo. No hay ningún rasgo. Cumplir con las leyes. Pero cumplir con las leyes implica... Sí, las cumplo todas. El Estado funcionando. Y las cumplo todas. Y seguramente muchos habitantes franceses cumplen las leyes. Juran la Constitución francesa, hablan francés perfectamente, van a la escuela laica. ¿Pero por qué no se integran? ¿Por qué se sienten excluidos? ¿Qué es lo que les falla? ¿Qué es lo que no son?
No, pues si se sienten excluidos es porque procuran como potencia, como grupo de fuerza, influir para que, pues en el caso de, por ejemplo, la inmigración francesa de corte musulmán, pues que el atributo de musulmán tenga ya significado, sea reconocido por el Estado, como una especie de privilegio. Es decir, igual que aquí en España, los musulmanes en España, muchos musulmanes en España. Pero muchos no son musulmanes. Muchos de los que están en los disturbios simplemente tiene más que ver con una situación de tipo económica, de que se sienten excluidos y al mismo tiempo están subsidiados por la administración francesa, pero muchos luego están en bandas, toman drogas, beben alcohol y no son musulmanes estrictos. No creo que tenga tanto que ver lo que está pasando en Francia en exclusiva con la religión. Yo creo, ¿eh? No, pero sin embargo, digamos, el movimiento se manifiesta en forma de cohesión religiosa, en forma de reivindicación religiosa. Es decir, cuando ellos dicen, ¿y yo qué soy? ¿Y por qué qué identidad tienen ellos? Ellos se supone se reconocen una identidad. La religión ¿Qué es ser francés? Pues ¿qué ser eso que quieren ser ellos que no son con Francia? ¿Qué son? Pero es que Francia a lo mejor no es Francia. O sea, Francia ya no es... Habría que hablar de que la identidad francesa fue usurpada por una serie de instituciones y de familias a partir de 1789. Es decir, que detrás de libertad, igualdad y fraternidad, a lo mejor no existía la Francia identitaria desde un punto de vista folclórico, tradicional, arquetípico. Es decir, la Revolución Francesa a lo mejor es una usurpación de la identidad natural francesa que no tenía nada que ver con lo que salió de ahí a posteriori, con la tabula rasa que se hizo. Yo por eso quería analizar la parte esotérica de todas esas revoluciones francesas, que son una copia de las revoluciones que va a haber luego en Sudamérica, en América del Norte, de las revoluciones que va a haber liberales en la primavera de los pueblos, 1848, con cierta estética románica, aunque luego se van a entrar en pugna, con la unificación italiana de Garibaldi y Cavour, o sea, va a haber un mismo molde para acabar con unas viejas tradiciones y que es lo que no entienden. Yo que vi el vídeo de unos profesores de instituto público que le preguntan a un chico africano, y dice, ¿tú te sientes francés? Y él dice, no, yo me siento africano. ¿Tú te sientes francés? Y dice otro, no, yo me siento hindú, porque sus padres o sus abuelos son de la India, porque sus abuelos o padres son africanos, aunque ya son de tercera generación, nacidos en Francia, y bueno, pues con pasaporte francés. Pero es que estos profesores no han leído a lo mejor a René Guénon o han leído a autores que hablan de esa parte folclórica, mitológica, arquetípica, de esos arquetipos del inconsciente colectivo que están inherentes en los pueblos, más allá de lo que diga el pasaporte. Es decir, más allá de lo que diga un papel, que tiene que ver más con las costumbres, que tiene más que ver con la tradición popular. No sé, es que es muy complejo. Por eso yo quería darle pie a Jesús Gabriel, que ha estudiado un poco el libro La persistencia del antiguo régimen, de Arno Meyer, donde se ve que toda esta revolución que aparentemente hace la burguesía a partir del siglo XIX, estas revoluciones liberales, entendiendo liberales en sentido político, no económico, son una especie de fachada, de pantalla, de mascarada. Pero bueno, es que eso ya sería más, si quieres ahondar en eso, y antes de pasar a lo de Francia, que me parece muy interesante, porque claro, estamos hablando de lo que ha pasado en Francia, pero claro, no estamos hablando del papel del Estado actual como subsidiario, por así decirlo, instrumento transitorio para controlar la sociedad, pero un instrumento bisagra de otras instituciones como el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, los bancos centrales, el control por la deuda, pero eso ya es que se podría enlazar. Jesús Gabriel, ya que he hablado, vamos a dejar un lado lo que ocurre entre 1500 y 1789, ya que no daría tiempo, que a mí me interesa mucho el papel que juegan determinadas ciudades-estado en Italia y luego el papel que va a jugar determinadas familias en la creación de las primeras repúblicas occidentales en Ámsterdam, en Holanda. Entonces va a haber que pasar ya a la Revolución Francesa y lo que nace de ahí. Ya que ha citado antes Pedro el tema del origen del Estado francés moderno. Jesús, antes de daros paso a
a ti y al profesor Bastos. Me gustaría, Jesús Gabriel, que aclararas eso. Bueno, Arno Mayer dice en su libro que el viejo régimen pervive bajo o detrás de las estructuras de la sociedad que ha surgido como consecuencia de la presunta abolición del antiguo régimen. Es decir, en el antiguo régimen el mandatario estaba muy a la vista y a resultas de las revoluciones de 1848 que de alguna forma proponen el sistema parlamentario que todos conocemos, de alguna forma es el pueblo tiene la ilusión o la idea de que con su voto escoge quién va a ser el gobernante, cuando en realidad todo el sistema de votación de partidos políticos son como es una gran cortina de humo para que las familias de siempre continúen estando donde estaban. Más o menos viene a decir esto, ¿no? Entonces, la situación que vamos viviendo de un tiempo a esta parte, y yo diría que especialmente a partir de los años 90, a primeros años 90, la estructura del Estado como emblema del poder político vigilante, garantizador de la convivencia, etcétera, etcétera, cae en picado coincidiendo con la entrada de Internet. Es decir, cuando Internet empieza a proliferar, a primeros de los 90 empieza a crearse la sociedad de las corporaciones, que son las que realmente hoy en día manejan las políticas de los estados. Es decir, que ahí tenemos un quiebro muy importante, primeros años 90, en donde el imaginario que hemos tenido en relación a un estado y a una nación que nos cohesiona y nos protege, etcétera, etcétera, supuestamente, empieza a caer en picado con las crisis que luego hemos ido teniendo. Es decir, por ejemplo, la crisis financiera del 2008 puso de manifiesto de que la política no puede hacer nada y los estados tampoco, porque el mundo del dinero se ha hecho mucho más complejo, se ha hecho mucho más poderoso que lo que era antes, incluso define las leyes de los países, ¿no? Entonces, el ciudadano, digámoslo, que está un poco despierto, yo no digo del todo, pero que está un poco despierto, se da cuenta de que a partir de cierta época, años 90, el poder de los estados ha ido decreciendo en favor de las corporaciones, de las megacorporaciones transnacionales, tanto las que son legalmente constituidas como la Unión Europea, que se funda o se refunda en 1993, pero luego también las corporaciones privadas como Google y Facebook y las grandes tecnológicas, que hoy en día son las que determinan en qué se ha de invertir y cooptan y coaccionan las políticas de los estados. Con lo cual, el viejo régimen, que fue tapado por los mecanismos parlamentarios a partir de 1848 y los años siguientes, cuando llegamos a los años 90, cae en picado esa percepción. Sí, los estados siguen estando ahí, pero la percepción del ciudadano, en tanto en cuanto confiaba en el poder protector del Estado, cae en picado. Entonces, claro, hoy en día el ciudadano, ¿a qué se puede coger? ¿A qué se puede agarrar a nivel colectivo? Y yo diría que entre el Estado, que de alguna forma secuestra la individualidad de las personas para crear su propio ser, el ser del Estado, y este desbancamiento del Estado por parte del mundo financiero. Recordemos que en los primeros años 90 es cuando George Soros hace la especulación contra la libra esterlina y se vuelve rico por hacer esa maniobra especulativa. Es decir, que a partir de los años 90 es cuando el antiguo régimen, mejor dicho, la pantalla que tapaba la persistencia del antiguo régimen cae y nos enseña que el antiguo régimen, con los emperadores hoy modernizados con las tecnologías y con los grandes fondos financieros, pues están igual. Utilizan al Estado. El Estado ahora ya no sirve ni para tapar eso, sino porque estas personas y estas corporaciones están en boca de todos. Y la cuestión es que yo creo que a este estado de cosas
le quedan 20 años para reinventarse, porque si no, lo que va a venir después es un emerger de las tribus otra vez. Es decir, que si estamos en Europa y el mundo musulmán que no consiente en integrarse en Europa y que los vínculos familiares son mucho más fuertes en el mundo musulmán que en el mundo occidental, la familia, ¿ahora qué pinta? ¿Qué pinta ahora y qué pintaba antes? Antes pintaba bastante, hoy pinta cada vez menos. Y yo creo que un resurgir espiritual en Europa que vuelva a colocar a Europa como tal, como líder de la civilización, eso está perdido. Está perdido porque la familia está perdida también. Voy a despedir ya al profesor Bastos y Pedro también quería hacer una última aportación y continuaríamos el debate. Profesor Bastos. Eso despedirme con gran pena porque es que tengo que acostar al niño. No es por nada. No es por nada. Siempre hay que meterlo en la cama. Entonces digo, no, muy interesante. Yo solo una reflexión respecto a lo que decía don Gabriel. Quiero decir, los filósofos romanos discutían qué es más importante, el hierro o el oro, para tener poder. El hierro o el oro. ¿Dónde está la última ratio del poder? ¿Dónde está la última razón del poder? ¿En el hierro o en el oro? Yo soy del hierro. Del que tiene las espadas, las armas y los fusiles. Y los fondos de inversión no tienen armas y fusiles. De hecho, la banca moderna le sopla al Estado y se cae en 5 minutos. Otra cosa es que al Estado, a la clase gobernante, le interesa estar aliado con esos fondos. Pero, a ver, el Estado moderno muta, no es como antes. Efectivamente, el Estado de antes cortaba cabezas, cortaba manos, daba latigazos. Hoy en día no es un Estado despótico, es un Estado legal y su poder, pero tiene poder igual, solo que tiene poder de otra forma. Estamos acostumbrados al poder como así que te arrastran una cadena y te den látigos. El poder moderno es infraestructural. Es decir, el poder de cambiar mentes. O sea, de coger a un niño religioso y al cabo del instituto volverlo ateo. La biopolítica. No se podía. ¿Qué? La biopolítica que llamaban, ¿no? Sí, pero es cambiar eso. O cambiar el idioma de la gente. Para un lado o para el otro. Ahí no voy a discutir con el profesor Inso. Pero para un lado o para el otro. Digo, porque yo pasé el otro proceso. Yo soy gallego hablante, yo aprendí español así por la brava. Ahora puede pasar al revés. No digo que no. Es otro debate. Pero quiero decir, es que en cualquier caso es un poder infraestructural. Que cambian mi realidad, me la cambian, me la moldean. Pero quien dice eso puede ser con la religión o con hábitos de conducta o hábitos de cualquier tiro. Es decir, incluso moldea la moral. Ahora decreta lo que está bien y lo que está mal, pero no lo decreta el Estado porque el Estado no existe. Lo decreta pues, Pedro Sánchez o Feijóo, quien esté en cada momento. No es el Estado. El Estado no tiene entidad para eso porque no existe fuera de las personas que lo componen. Pues será el Feijóo y su gente, será Pedro Sánchez y su gente, será Pablo Iglesias y su gente, será Abascal y su gente, será quien sea, pero son esas personas las que determinan ahora lo que está bien y lo que está mal y usan el boletín oficial del Estado para aplicarlo, ¿no? Y no solo la familia, la religión, y eso se olvida, ¿no? Parece que un mundo sin religión tiene capacidad de defensa. No, tiene capacidad de defensa. Profesor Bastos, una breve pregunta. No me gusta como buen buenista que es. Encantado de volver a saludarlo de nuevo, que hace tiempo que no lo veía. Igualmente. Y a ustedes que no tienen plazo de conocerlos, pues y lamento tener que marcharme así. Una breve pregunta, profesor Bastos. ¿Quién han preguntado antes lo del oro o la bayoneta? Que comentaba, no sé si fue Mao, que el poder acaba. O sea, el poder nace de la punta de una bayoneta. El poder está en la boca del fusil. Y ahí ¿Quién tiene más poder? ¿La gente que es dueña, por así decirlo, del monopolio, de emisión de la moneda? ¿O la gente que tiene las reglas de juego? Es decir, ¿la gente que tiene el dinero, las fichas de juego? ¿O la gente que tiene la titularidad o la propiedad legal de las reglas del juego? Mire, ¿qué le pasó a los ricos chinos con toda su riqueza? ¿Qué le pasó a los ricos cubanos con toda su riqueza? ¿Qué le pasó a los ricos rusos con toda su riqueza? Bueno, totalmente con eso. Se la quitaron y punto, a punta de fusil. Pues ahí está. Internet nace en el seno del ejército norteamericano, no nos olvidemos nunca. Bueno, lo crea, después lo desarrolla el mercado. Sí, pero lo crea el ejército. Bueno, disculpen, que tengo que marchar.